Buenas tardes, profesor Alan Javier Choque Serpa y compañeros de clase. Somos los integrantes Wirce Paucar Yasuri, Jiménez Farfán Cris, Pilco Untón Amparo, Salas Correa Aleisha, Yanaco Juárez Karen y Serrano Román Daniel, del curso de Filosofía del Derecho, sección 39, 31894. Hoy presentaremos nuestro análisis del caso 1. Para dar una introducción al tema, la relación del derecho y moral es fundamental en la política para tomar decisiones justas y éticas. Hemos tomado el caso del Aeropuerto Internacional de Chincheros en Perú. Muestra la tensión entre legalidad y moralidad en la toma de decisiones gubernamentales. Este informe analiza la relación entre derecho y moral desde una perspectiva filosófica, evaluando conceptos de justicia, legalidad y ética a la luz de una teoría del pensamiento de pensadores clásicos y llegando al objetivo de comprender cómo los fundamentos filosóficos pueden promover una conducta política coherente con valores morales que benefician un bien en común. Contexto de la organización. El proyecto del Aeropuerto Internacional de Chincheros en Perú, específicamente sobre las controversias y cuestionamientos que ha generado debido a proyectos ambiciosos para aliviar la carga del Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete en Cusco. Las controversias sobre la transparencia, la viabilidad del proyecto debido a condiciones del contrato que favorecen a las empresas conces- a las empresas concesionarias Kunturhuasi, garantías financieras que trasladan el riesgo al gobierno, debate sobre la capacidad del Estado para proteger los intereses de la población frente a intereses privados y los desafíos éticos, garantizar que las decisiones políticas prioricen el bienestar de la nación. Análisis del caso propuesto. El caso del Aeropuerto Internacional de Chincheros es un ejemplo claro de cómo la corrupción y la falta de ética en la política y la administración pública pueden afectar negativamente el desarrollo de un país. A continuación, se presentan algunos de los aspectos más relevantes del caso, aspectos claves del caso: corrupción y falta de transparencia, irregularidades en el proceso de la concesión, implicaciones éticas, impacto social y económico. Sobre las leyes injustas y su obediencia en Sócrates. Sócrates creía que la importancia de respetar las leyes, incluso cuando son injustas, debido a su compromiso con la verdad y la moralidad. Su juicio y condena a muerte muestran su disposición a seguir este principio, ya que decidió no escapar y cumplir con la sentencia. Sócrates que la, defendía que la obediencia a las leyes es una manifestación del deber hacia la comunidad y que vivir en una ciudad implica un acuerdo tácito en sus normas. Su decisión refleja una profunda lealtad a la ciudad de Atenas y su estructura política, y destacar la importancia de la justicia y la obediencia dentro de la sociedad. Sobre la democracia como política corrupta y un buen gobernante a partir de la teoría de las ideas de Platón. Se expondrá 4 puntos importantes contrastando con el ideal de un buen gobernante desde la perspectiva de Platón. Platón, en su libro La República, considera que el poder cae en manos de individuos no preparados para gobernar, carentes de conocimientos y sabiduría necesaria. Como segundo punto, según Platón, refiere que un buen gobernante debe ser un filósofo rey, alguien que ha alcanzado un conocimiento superior, guiado por la sabiduría y la razón.
Este no es un gobernante elegido por el pueblo, sino alguien con formación y capacidades excepcionales. Como tercer punto, la democracia fomenta, la democracia fomenta la elección de líderes que no poseen este conocimiento elevado, lo que lleva a la corrupción y al deterioro del gobierno. Se implica que la elección popular no garantiza la idoneidad de los gobernantes. Un buen gobernante, desde la idealización de Platón, debe ser alguien que haya sido formado en las virtudes, especialmente en la sabiduría, la templeza y la justicia. Sobre la justicia y la moral ética a Nicómaco de Aristóteles. La justicia, como primer punto, la justicia es clave. Aristóteles ve la justicia como la virtud más importante para mantener las buenas relaciones entre personas y una sociedad unida. Como segundo punto, dos tipos de justicia. Distingue la justicia distributiva y la justicia correctiva. Quiere decir que la distributiva es repartir equitativamente los recursos y bienes, mientras que la correctiva indica en corregir los desequilibrios o las injusticias. Como tercer punto, va más allá de las leyes. La justicia no es solo obedecer las leyes ciegamente, sino que debe estar basada en principios de equidad y moralidad. Como cuarto punto, indica que la moralidad y la justicia van juntas. La moralidad y la justicia están muy relacionadas. La justicia es una virtud que se desarrolla como la práctica constante. Aristóteles creía que una sociedad justa requiere no solo de leyes, sino también una distribución equitativa de recursos y una conducta moral en cada persona. Siguiente, por favor. Sobre el Estado en el contractualismo social y la corrupción. Hobbes, Locke y Rousseau. El contractualismo social propone que los individuos forman un pacto con el Estado para proteger sus derechos y seguridad. Quiere decir que los individuos renuncian a cierta libertad individual para formar un Estado y ese Estado tiene que ser el que les va a proteger sus derechos y la seguridad. Por otro lado, Locke dice o refiere que el Estado protege los derechos naturales de los ciudadanos y la corrupción justifica la resistencia y el reemplazo del gobierno. Hobbes indica que el Estado tiene el poder absoluto para poder garantizar la paz y el orden. Y la corrupción es una violación de este contrato. Por otro lado, Rousseau indica que el contrato social forma una voluntad general que representa el bien común y la corrupción ocurre cuando los intereses privados prevalecen sobre los colectivos. Los tres pensadores aceptan la idea de un contrato social, pero difieren en la naturaleza del poder estatal y cómo se manifiesta en la corrupción. Hobbes favorece un poder absoluto para evitar el caos. Por otro lado, Locke indica un poder limitado que proteja derechos y Rousseau un poder que refleja la voluntad general del pueblo. Siguiente. Sobre el deber moral en Kant. Kant desarrolló un concepto de deber moral en su obra Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres. Se centra en la intención detrás de las acciones, no en sus consecuencias. La moralidad se basa en la intención detrás de las acciones,
no en sus consecuencias. El imperativo categórico es una regla universal que guía las acciones morales. El deber moral es independiente de los sentimientos o inclinaciones personales. Kant creía que la moralidad se basa en la razón y en seguir las reglas universales, independientemente de los resultados o las emociones. Como conclusiones del tema, tenemos las siguientes. La corrupción política debilita la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en el Estado. Las leyes injustas pueden ser legalmente válidas, pero moralmente inaceptables, lo que genera conflictos éticos. La democracia sin principios morales sólidos corre el riesgo de caer en la corrupción y en la búsqueda del poder personal. Las decisiones políticas que se apartan del bien común muestran la desconexión entre el derecho y la moral. La moralidad y la justicia deben de guiar las acciones de los gobernantes para evitar que el Estado se corrompa. La corrupción surge cuando los intereses privados prevalecen sobre el bienestar general de la sociedad. La falta de transparencia en las decisiones políticas crea un clima de desconfianza y división social. Los sistemas democráticos son vulnerables a la corrupción si los líderes no actúan con virtud y sabiduría. Un gobierno que no protege los derechos naturales de sus ciudadanos pierde legitimidad. También tenemos que el deber moral debe prevalecer en la política para así mantener un orden social justo y equitativo. Como propuestas de solución tenemos las siguientes: implementar mecanismos de control y transparencia más estrictos en la gestión pública, así como fomentar una educación ética y cívica desde las escuelas para formar ciudadanos conscientes. Crear instituciones autónomas que supervisen y sancionen actos de corrupción. Promover la participación ciudadana activa en los procesos políticos y decisiones del gobierno. Cómo establecer sanciones más severas para los funcionarios públicos involucrados en todo acto de corrupción. Fomentar la formación de líderes políticos basados en principios de justicia y moralidad. También crear políticas que garanticen la equidad de la distribución de los recursos públicos. Reforzar la independencia del Poder Judicial para actuar contra la corrupción sin presiones políticas. También debemos de incluir las evaluaciones periódicas de la actuación ética de los funcionarios públicos, como también facilitar el acceso a la información pública para la ciudadanía, ya que pueda vigilar a sus gobernantes. De todo ello hemos tenido las conclusiones generales, que son: la corrupción política debilita la confianza en las instituciones y el Estado. Las leyes pueden ser legalmente válidas, pero moralmente inaceptables. La democracia sin principios éticos sólidos es vulnerable a la corrupción. Las decisiones políticas alejadas del bien común reflejan una desconexión entre el derecho y la moral. La moralidad y la justicia deben de guiar a los gobernantes para evitar la corrupción estatal. La corrupción surge cuando los intereses privados prevalecen sobre el bienestar social, así como la falta de transparencia genera desconfianza y división social. Los sistemas democráticos necesitan líderes virtuosos y sabios para resistir a una corrupción. Un gobierno que no protege los derechos del ciudadano pierde legitimidad. El deber moral debe prevalecer siempre en la política para garantizar una justicia y equidad. Eso es todo, docente. Muchas gracias.